pasado, de Menzies, ayer y hoy. Apenas transcurrido un año del último golpe de Estado contra un gobierno peronista, en julio del año 77, un empresario cordobés reunió a 34 representantes de empresas de Córdoba porque había recibido un llamado de Martínez de Hoz y le había pedido que se pusieran a tono con la nueva realidad. La nueva realidad era la apertura de las importaciones, la búsqueda de inversiones a nivel internacional y muchas cosas como el intento de la reforma laboral que suena muy parecido a lo que propone hoy el gobierno de Macri. Aquella vez, este empresario cordobés les dijo a todos que como estaba cancelada la política, era imprescindible armar una fundación y que desde allí tenían que empezar a hablar de la libre empresa y de libre comercio porque era el tiempo del cambio en la Argentina. Y así entonces, Piero Astori convocó a representantes de 34 empresas y nació la Fundación Mediterránea. Esta fundación construyó además el Instituto de Estudios Económicos y lo pusieron al frente a Domingo Felipe Cavallo. A partir de allí, Cavallo fue llamado por la dictadura y convocado para ocupar un cargo en el Banco Central de la República Argentina. Desde ese puesto en el banco, y a pedido del concepto de la libre empresa, hizo que todos los argentinos pagáramos la deuda de las empresas. Estatizó la deuda privada y la metió en la bolsa del endeudamiento externo. Entre los tantos que se favorecieron estaba, por supuesto, el Grupo Macri. Antes de todo esto, y ya en la década del 70, en la Juventud Universitaria de Córdoba, Juan Schiaretti, el actual gobernador, era un activo militante, incluso participó del Cordobazo, y su padre había estado preso en 1955 por defender el peronismo, por la revolución fusiladora de Rojas y Aramburu. El joven tenía esa marca en la familia, y entonces entendió que tenía que enrolarse en la tendencia revolucionaria del peronismo. Y estuvo vinculado incluso en episodios que ocurrieron en Ezeiza y otros lugares más, y finalmente recibió la amenaza de la AAA y se fue a Neuquén. Y cuando llegó el golpe de Estado, se exilió en Brasil. En Brasil, Schiaretti se dedicó a vender baratijas, a beber de lo que podía, hasta que un día tomó contacto con una empresa que le iba a cambiar su vida definitivamente. Era la FIA de Belo Horizonte, manejada por Franco Macri desde Buenos Aires y vinculándose entonces a la familia Macri, y entró a trabajar allí. Cuando regresa a la democracia, Schiaretti vuelve a la Argentina y toma contacto con la Fundación Mediterránea. Y es la Fundación Mediterránea, cuando lo ponen a Domingo Felipe Cavallo como canciller de Carlos Menem, donde él va a ocupar un cargo de subsecretario de Relaciones Latinoamericanas. Después de esto, Schiaretti fue 3 veces diputado nacional, elegido por Córdoba, e hizo una sociedad política con José Manuel de la Sota, que estuvo preso en el golpe de Estado. Mientras él estaba escapado, de la Sota estaba preso, pero que estaban exactamente en líneas opuestas. De la Sota defendía al peronismo histórico, doctrinario, ortodoxo, como lo quieran llamar, y él a la tendencia revolucionaria. Pero la Fundación Mediterráneo había puesto $1 millón para que Domingo Felipe Cavallo fuera diputado nacional por Córdoba, y entonces lo juntó a De la Sota y al actual gobernador, diríamos casi para siempre en el pacto político, y Cavallo fue diputado nacional por las dudas que alguno quisiera ir para atrás e investigarlo, le dieron fueros.
La inversión fue $1 millón para la campaña de la Sota. ¿Por qué digo todo esto? Porque el presidente de la República Argentina anunció a los empresarios norteamericanos que en menos de 60 días está la reforma laboral. Y llevó, para testimoniar la negociación con la oposición, a 3 dirigentes a esa reunión. Al gobernador de Córdoba, del justicialismo, a Bordet, un joven de 52 años, también del justicialismo de Entre Ríos, y a Lichi, del socialismo santafesino. Pero el arreglo entre Lichi y Juan Schiaretti, dejándolo fuera a Bordet, que no habló, le permitió que en esa reunión Schiaretti dijera que no había ningún problema con la globalización. Es decir, se le cayeron todos los libros de la historia del peronismo encima de la cabeza, porque Perón le había enseñado, y supongo que él lo había aprendido, que el peronismo iba de lo mínimo a lo máximo, es decir, de la cédula constitutiva de la familia hacia arriba, y que se iba de lo nacional a lo regional y de lo regional a lo universal. Y él dijo que no había ningún problema con la globalización. Y esto es utilizado hoy por el Diario de la Nación, que lo publica, diciendo del amplio apoyo de los gobernadores. No es cierto, porque Bordet no abrió la boca, sí el socialista Lichi y sí Schiaretti, apoyando esta idea de la reforma. Pero también estaba el senador Urtubey, hermano del gobernador de Salta. Y también estaba escuchando el diputado Bocio y el diputado Marcos Labaña. Y entonces, si bien es cierto que los gobernadores estuvieron cuando se habló del tema de la globalización y los diputados no, después, en una reunión efectuada ya no en el lugar donde se dijo esto, sino en el hotel, todos sonrientes y felices, y el presidente mostrándole a algunos empresarios norteamericanos que toda la oposición estaba allí representada y estaban todos de acuerdo con lo que se estaba buscando o lo que se iba a hacer. Y Macri, a pesar que no tiene ni siquiera el borrador terminado, se va a reunir mañana con los gobernadores de todo el país y los va a usar seguramente a estos 3 gobernadores que viajaron. Schiaretti nació el 19 de junio del 49. Además de haber sido 3 veces diputado nacional, se recibió de contador y tuvo militancia, como les dije, en la tendencia revolucionaria. Durante el gobierno de Carlos Menem, del 18 de diciembre del 93 hasta el 9 de diciembre del 95, fue interventor federal en Santiago del Estero. Hizo todos los deberes para que Juárez se quedara con Santiago del Estero. También fue vicegobernador de Córdoba. Es decir, estamos hablando de un cambio en aquel joven de la patria socialista a un joven de la patria globalizante, o ya no tan joven. Más allá de Schiaretti, tenemos que ver quiénes son los otros 2 gobernadores. Miguel Lichi, que nació el 13 de septiembre del 55, los últimos 2 días o 3 días antes de que cayera Perón, en Rosario. Es socialista, no le podemos exigir nada, él tiene un pensamiento diferente. Es ingeniero civil y fue presidente y sigue siendo del Partido Socialista de Santa Fe rosarino. Gustavo Bordet, que es el más jovencito, nació el 21 de febrero del 62, no abrió la boca, quizá escuchaba azorado, es contador público, igual que Schiaretti, fue intendente de Concordia, su lugar de nacimiento, y fue vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, e hizo una gran elección en el último comicio. Estos 3 gobernadores fueron utilizados por el presidente para decir que virtualmente estaba el apoyo de los gobernadores y que en 60 días, a más tardar, estaban todos los cambios que el mundo aparentemente le está pidiendo para terminar de voltear el modelo sindical.
Entonces, uno necesariamente tiene que ir a los ADN de los que dicen allí y abren la boca. Repito, el de Entre Ríos no abrió la boca. Que el socialista diga que está de acuerdo con la globalización no nos preocupa, es internacionalista conceptual. Ahora, que lo diga Schiaretti es diferente. Y finalmente, cuando uno ve y escucha las cosas que escucha y lee, se da cuenta de por qué el presidente se animó a prometerle que los cambios iban a estar antes de fin de año. ¿Saben dónde dijo todo esto Macri? ¿Y dónde asistieron los gobernadores para decir que estaba bien? En la reunión del fondo de inversiones BlackRock, que ya le expliqué, manejado por a quien le dicen Larry, el hombre que gana 50 millones de dólares por año y que tiene los capitales del mundo no muy claros y de varias empresas. Y allí él se animó a decir lo que dijo y después lo amplió en el hotel de Surrey, donde sí estaban los diputados mencionados. Y lógicamente, después de esto, había que premiarlo el presidente argentino, y el Consejo de las Américas, que inventara Rockefeller, lo premió, y le dio la Gold Insignia, la insignia de oro, por el gran desempeño y el liderazgo de Mauricio Macri. Chemical, Apple, General Electric, PepsiCo, Grupo Florida, SAFE, eran los CEOs que lo escuchaban cuando abrió la boca el gobernador de Córdoba. De manera que estamos ante un anuncio que supongo yo, si el presidente se animó a arriesgarlo ante los dueños de la usura mundial y a los empresarios más poderosos del mundo, tendrá certezas, tendrá información de que la reforma le será fácil. Habida cuenta que algunas cosas de la reforma la secretaria va a aprobar, probablemente terminen mostrando esa parte. Digo y quiero creer que será así, porque lo otro ya sería suponer algo mucho más complejo. Y la verdad es que frente a estas cosas que nos ocurren todos los días, y mientras este tipo de noticias no se analizan nunca, la sensación que uno tiene es que una vez más se llevó la bandera de remate diciendo, miren que estamos de liquidación. Entre los que estaban escuchando, los del Grupo Florida, que son gente, por lo general hispanos, o sea, cubanos y demás de buena posición, que tienen parte de construcciones en Puerto Madero, asentían de lo importante que era la inversión en la Argentina, porque de $4.000 el metro había pasado a $9.000 el metro en Puerto Madero, para ellos un gran negocio, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue a pedir Macri? Otra vez, por favor, vengan e inviertan. Y entonces los empresarios le dijeron, sí, pero no está hecha la reforma. No, la reforma se va a hacer en 60 días. Y además, los gobernadores también están de acuerdo que hay que hacer la reforma. Y acá están los gobernadores que nos acompañan, que son del arco opositor. Y ahí abrió la boca Schiaretti. Yo entiendo que todos tenemos derecho a cambiar en la vida. Pero cuando uno dice que el ADN en política es importante, y cuando se analiza ese ADN de un padre preso por Rojas y Aramburu, el hijo se hizo del peronismo combativo, y su necesidad de andar vendiendo baratijas en Brasil y después de haber encontrado trabajo en la Fiat de Belo Horizonte manejada por el grupo Sogma, le creó una relación de dependencia. Y en aquella época los empresarios todavía no se habían animado a tomar el poder como hoy lo han hecho. Por eso Franco Macri
financió convocatoria peronista con Carlos Grosso, que en el Luna Park cerraron Menem y Grosso, una movilización de cuadros muy importantes que se hizo de donde salieron varios dirigentes después del peronismo, y por eso hubo intentos de financiación de todos lados, y por eso este grupo que atendió el teléfono de Martínez de Oz con las actualidades de hoy de la Fundación Mediterránea que apoyan abiertamente la política de Macri, saben que no hay diferencia entre lo que hizo Martínez de Oz, lo que hizo Domingo Felipe Cavallo o lo que se intenta hoy. Pero ya la vimos esta receta. Pero para rematarla, ayer Macri le pegó duro al populismo, porque llaman populismo a los gobiernos que miran al que más precisa y en lugar de ser populares son populismo. Y dijo que era como embriagarse, que al otro día se levantaban con dolor de cabeza y explotaban los países como explota la gente que se marea con una sidra. Bien, hablaron de una gran cantidad de negocios. Sería bueno poner un aviso en todos los medios de comunicación. Mauricio Macri, hagan los negocios con la gente incluida. Hay 44 millones de argentinos que están esperando que se acuerden de ellos.